Ahí estamos. ¿Qué tal? Hola a todos. Hoy me toca entrevistar a un desarrollador, a un referente del tema RPA, Camilo Duarte. Camilo pues, nos acompaña desde Colombia y es un experto en RPA, líder técnico, un referente en esta tecnología, como comento, UiPath, entre otras, como lo que es Automation Anywhere, Blue Prism. Bueno, ya nos contarás de qué más, Camilo, eres ahí experto. Camilo cuenta con un canal de YouTube, Base Robot, con más de 5,000 suscriptores, más de 325,000 vistas. Ahí me corriges el dato, Camilo. Y pues bueno, generas contenido también en Udemy. Por ahí he visto que tienes un curso muy interesante o varios cursos interesantes. Y pues sin más, por favor, Camilo, si gustas platicarnos sobre ti. Y muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ti, Juan. Pues bueno, soy Camilo Duarte, consultor RPA. Bueno, consultor realmente de muchas cosas de automatización, específicamente en RPA. Como mencionaste, soy instructor en Udemy. En mi trabajo de mi día a día, pues es desarrollar, crear, construir, diseñar, desplegar a productivo soluciones de automatización. Y pues también tengo pues por aparte el tema de YouTube, el tema de base robot, el tema de Arena RPA, donde también se pueden testear aplicaciones de RPA o de cualquier tipo de automatización. Vamos bien, sí. Un par de estudiantes en Udemy, Sí, unos 1,800. Ah, no, ya creo que alcanzamos los 2,000 ahorita con el nuevo curso. Y pues nada, un gusto estar acá. excelente, Camilo, y pues muchas gracias. Tener un profesional y experto como tú, pues es valioso escuchar su opinión y, pues bueno, tenemos ahí varias preguntas por hacerte. La primera es, ¿qué piensas sobre la tecnología UiPath y los RPAs Low Code? ¿Y cuál consideras que tenga mayor beneficios o bondades? Sé que por ahí pues tienes algunos videos con estos temas, pero pues quisiéramos escuchar tu comentario. Sí, claro. Bueno, UiPath en específico fue pues una de las empresas en democratizar el RPA pues para en general las personas que no son desarrolladores. El low code o el simplemente arrojar cajitas a un canvas pues hizo mucho más fácil ciertas cosas del desarrollo. Sin embargo, pues yo sí siento que inclusive si uno desarrolla en low code, cuando uno termina construyendo programas complejos o cuando termina haciendo automatizaciones complejas, tienes que saber, pues, de código, tienes que saber cómo estructurar un proyecto, cómo crear la arquitectura de un proyecto. Y todo eso, pues, es cosas técnicas que uno tiene que aprender. Tiene que sí o sí meterse en el lenguaje de programación, sí o sí meterse en la arquitectura, sí o sí también aprender de cosas funcionales. Entonces, si bien es una herramienta muy útil, si bien cuando uno está arrancando puede ser bastante amigable porque no requiere pues que uno tenga unos grandes conocimientos técnicos, conforme vas avanzando en la complejidad de los proyectos, vas a necesitar sí o sí pues aprender temas de código. En UiPath, pues .NET, ya sea con Visual Basic o C Sharp, y pues ya con las otras herramientas es un poco parecido. ¿Qué opino respecto al low code? Pues bueno, a mí sinceramente me parece una herramienta que agiliza a las personas que ya tienen experiencia en desarrollo, de las que no también, pero últimamente he estado como trabajando al menos en temas personales, más temas de código puro porque pues con todo este tema de la IA generativa y pues herramientas como Cloud o ChatGPT pues facilitan mucho y más si uno también ya sabe temas de programación, la construcción de estas automatizaciones, a diferencia que en la parte visual pues aún tienes que terminar de ajustar cosas, si bien ya hay también IA que genera código y genera pues el código en el workflow visual. em, Igual pues tienes que estar con el mouse como cambiando parámetros, haciendo diferentes tipos de cosas, mientras que con el código puro pues simplemente lo modificas. Son dos puntos de vista totalmente pues válidos, cualquiera que haga low code o cualquiera que haga código puro.
con tal de que automatice el proceso, pues está bien. O sea, realmente la tecnología es solo una herramienta para llegar a un fin en específico. En este caso, pues automatizar procesos. Y en la siguiente pregunta que te quería hacer, porque sí he escuchado, pues esa controversia, ¿no? Por así llamarla, entre el tema de desarrolladores citizens y quien codifica. Entonces, hablando de que los citizens, pues son personas que pues tienen poco o nulo conocimiento del tema de informática, de codificación, y que se van más orientados al tema de negocio y los desarrolladores netamente, ¿no? Los de sistemas o los de sistemas computacionales que le mueven pues a todo, a todas las tripas, ¿no? Por así llamarlo, a todo el código. Ahí tú, ¿qué crees conveniente? ¿Crees que a lo mejor haya un desafío para los que, pues, a lo mejor somos citizens o a la inversa? ¿Qué piensas? Bueno, los citizen developers, ahorita también con la tecnología pues, de la IA generativa, ha permitido que puedan construir muchas más cosas. Sin embargo, siento también pues que se requiere un control o un modelo de gobierno para los citizen developers, porque ya cuando estás en un entorno corporativo vas a necesitar implementar buenas prácticas o medidas de seguridad. Entonces, no es como no negar la tecnología, no decirles como no desarrolles o si no eres un desarrollador certificado no puedes construir, pero sí, digamos, crear unos lineamientos y crear como el ambiente específico para que puedan construir. Entonces, últimamente siento que pues han nacido más citizens developers, precisamente también por la IA generativa. Esto ha hecho pues que sea mucho más fácil llevar a cabo un prototipo o construir una automatización sin necesidad de tener grandes conceptos interiorizados, simplemente a nivel funcional describir lo que uno necesita y pues también estas herramientas de low code hace que sea mucho más amigable, pues que surjan estos citizen developers, ¿cierto? Porque hay veces inclusive con IA generativa, pues el ver todo ese código puede llegar a ser confuso. Además, pues que la mayoría del código está en inglés, entonces también hay una barrera del idioma para las personas que hablamos otro idioma. Pero yo siento que inicialmente cuando arrancó todo el concepto de Citizen Developer no me sentía como muy convencido al respecto. He venido cambiando mucho mi opinión, ya que he visto que en empresas se han implementado, he visto que les funciona hasta cierto punto, o sea, como que para lo que necesita automatizar las personas en su día a día, en su trabajo, para no limitarlos y pues que también se involucren en el tema de tecnología, siento que es muy importante. Sin embargo, cuando ya queremos cruzar como la línea de automatizar cosas mucho más complejas o generar un impacto mucho más grande en las empresas, se queda corto. Entonces, ya cuando queremos automatizar temas core o ya cuando queremos hacer cosas mucho más profundas en una organización, llevar temas de KPIs, tener el inventario pues de todo lo que estamos haciendo, tener una persona que esté regulando también lo que se está desplegando productivo. Siento que en ese punto pues ya empieza a necesitarse personas mucho más técnicas, arquitectos, desarrolladores o líderes técnicos, personas con ese tipo de perfil que puedan pues llevar un proyecto de una alta complejidad a productivo, ¿cierto? Es que sea algo que genere un impacto entre una empresa. Ah, perfecto. Entonces no es, digamos, algo que de la noche a la mañana lo podamos implementar, pues como por arte de magia, por así decirlo, da toda ese desarrollo, ese crecimiento que tú comentas y que, pues bueno, involucra varios perfiles dentro de ese proceso. Sí, y que no es excluyente, o sea, tú puedes tener citizen developers y puedes tener también desarrolladores, entonces no es excluyente. Excelente. Perfecto, perfecto. ¿Cuál ha sido ahí, Camilo, el mayor reto que has tenido con UiPath? Si nos puedes contar algún proyecto sin decir marcas, ahí, lo que tú te hayas encontrado. Sí, digamos, muchos de los retos que he tenido, no solamente con UiPath, sino con diferentes plataformas de automatización, es
Bueno, primero la complejidad de entender el proceso, ¿cierto? Que es lo que requiere el negocio. Siento que ahí radica todo, pero ya hablando como de un caso específico, de un caso técnico muy, muy específico, la automatización como de reconciliaciones basada en tokens físicos. Acá en Colombia es muy popular que los bancos le otorguen a las empresas dispositivos electrónicos que le llamamos tokens y oprimes un botón y eso te genera un número. Algunos no tienes que oprimir el botón y el número va cambiando cada 60 segundos o cosas así. Entonces, había un proceso que requería pues un tipo de automatización así, en donde necesitábamos leer de cierta manera o crear una interfaz para que el humano pusiera el token. Inicialmente, pues se había pensado como en una especie de caja en 3D con una cámara apuntando y que tomara fotografía del token y después con OCR, inteligencia artificial, pues leer extraer el número del token e ingresarlo. Hice el prototipo, funcionaba, o sea, estaba muy, muy bien, extraía la información, o sea, sacábamos un número digital del mundo físico al mundo digital otra vez, algo como, no sé, como un sensor en una petrolera. Y, y eso fue bastante interesante, fue bastante divertido hacer ese proyecto. Al final se decidió que no se podía pues tener un dispositivo así porque pues las personas también tenían que interactuar con los tokens y por temas de seguridad, o sea, dónde iba a quedar almacenada esa caja con la cámara apuntando. Entonces como que creaba muchas dudas ya a nivel físicas de, listo, ahora qué protocolo nosotros hacemos con este dispositivo. Entonces, al final se terminó decidiendo como una interfaz gráfica para el usuario, para que pues pudiera ingresar el número del token y ya de ahí pues continuar la automatización. Bastante interesante. Como te digo, las herramientas son solo eso, herramientas. Entonces, eso se puede hacer con UiPath, se puede hacer con Python, se puede hacer con Robocore, se puede hacer con Blue Prism, con Automation. No es específico de la herramienta, sino siento yo como más del contexto y de la arquitectura y de la propuesta de solución que estás haciendo. Excelente, excelente. Ahorita nosotros al menos estamos empezando en todo esto en donde estoy trabajando y pues sí nos hemos topado con pues algunas cosas, por decir, algo enviando que son dinámicas, pues creo que UiPath es robusto para pues ese tipo de situaciones, pero pues sí le tenemos que buscar, digo, hablando Ujú, de algunos desafíos que nosotros hemos encontrado, ha sido eso. Sé que por decir en tu página, para donde retas a los robots, vienen ese tipo de ejercicios y la verdad, pues, ayudan bastante. Bueno, para al menos para los que vamos empezando y vamos teniendo ujú. esos stoppers, ¿no? Ahí, Camilo, ¿qué sugieres o recomiendas a quienes están empezando en esto del desarrollo de RPA? Ahí que nos puedas, por favor, orientar o dar tu experiencia de cómo dar los primeros pasos. Ujú. Sí, claro. Digamos que en el tema de automatizaciones o desarrollo de RPA, yo siempre divido como en dos grandes áreas el desarrollo de automatizaciones. La primera es el área funcional, o sea, qué tan bueno eres tú para levantar y entender procesos. Muchas veces nosotros no somos los que levantamos los procesos, son otras personas, un rol como el business analyst o analista de negocio. Pero nosotros tenemos que leer la documentación que ese business analyst o que ese Scrum Master o que ese Process Owner crea en un PBI. Entonces, nosotros tenemos que tener pues también esa capacidad funcional de entender el proceso que nosotros vamos a automatizar. Muchas veces el gran reto que yo me encuentro en las empresas en las que estoy es que, por ejemplo, otras personas técnicas no son muy buenas entendiendo esa parte funcional. Les cuesta un poco entender esa parte funcional. Son excelentes técnicos si tú les dices en palabras qué es lo que se tiene que construir, así sea algo muy complejo, esa persona técnicamente sabe cómo construirla. Pero muchas veces eso no está bien descrito o no se entiende el por qué se hace de alguna manera. Entonces hay que tener esos dos criterios. La parte de negocios, que es un poco más difícil de, siento yo, de,
de desarrollar si no estás trabajando para una empresa, porque digamos la parte técnica la puedes practicar por tu cuenta, pero la parte de negocios, pues ¿dónde la aprendes? ¿Dónde la practicas? Claro, sí. En la universidad, sí, claro, cuando estás estudiando administración de empresas o cosas por el estilo, puedes ver los procesos, algunos de los procesos que hacen las empresas, pero es ya cuando estás en el campo, cuando estás automatizando un proceso que entiendes eso. Y en la parte técnica, siempre van a ser las bases y los fundamentos, ¿no? Entonces, entender al nivel de la herramienta que estés utilizando y el lenguaje de programación que utilice esa herramienta. Entonces, mi recomendación siempre es como aprender lo básico del lenguaje de programación de la herramienta. En el caso de UiPath es Visual Basic y C Sharp. Entonces, cualquiera de las dos, yo siempre recomiendo visualbasic.net porque es mucho más sencillo de leer que C Sharp y a nivel de automatización, los tiempos no varían mucho y las librerías son casi exactamente las mismas para la automatización. Cuando ya estamos hablando de tecnologías web y todo eso, sí recomiendo mucho más C Sharp. Pero igual, si la gente desarrolla en C Sharp en automatización, por mí, excelente también, es perfecto y se parece mucho. Uno, aprender las bases del lenguaje de programación y las bases, o sea, no es algo que tarde tanto tiempo uno en aprender. Literalmente es saber qué es un for, qué es un if, qué es una variable, qué es un argumento, qué es una clase, como las cosas básicas de la programación orientada a objetos. Y lo segundo es sí ya aprender las especificidades de cada herramienta. Entonces, no sé, en UiPath tú cómo invocas código, en UiPath tú cómo manejas las excepciones, en UiPath cómo funcionan las colas de trabajo, que ya es algo muy específico de la herramienta, que lo que tú aprendes ahí es específico y es conocimiento muy, muy, muy puntual de esa herramienta, porque no es lo mismo como tú manejas las colas de trabajo, por ejemplo, en Blue Prism, a como las trabajas en UiPath, ¿cierto? O como las trabajaras si utilizabas alguna herramienta de código como Robocorp, es totalmente diferente. Si bien el concepto es el mismo y la estructura y la arquitectura es la misma, uno siempre planea mandar cosas transaccionales a colas de trabajo, en cada herramienta pues es diferente, ¿no? Tiene una sintaxis específica para hacer. Siento yo que esos serían como los puntos claves desde la parte funcional, pues aprender cómo entender un proceso o agarrar experiencia aprendiendo a leer los procesos y en la parte técnica aprender las bases del lenguaje de programación y las cosas específicas de las herramientas. Excelente, excelente, Camilo. Por último, quisiera preguntarte, ¿qué piensas sobre la inteligencia artificial? Ahorita ya hablabas que pues estas herramientas son impulsadas, ¿no? Por la IA. ¿Qué piensas que vaya a suceder en el futuro? Si va a pasar eso de la gran incógnita que tenemos todos, si nos va a quitar el Ujú. trabajo, viene a complementarnos. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo sí espero que me quite mi trabajo algún día, pero siento que hasta ahorita está arrancando, o sea, como que lleva ya varios años desarrollándose, pero hasta ahorita está empezando a tener impacto sobre las industrias. Mm, yo la utilizo muchísimo en el aspecto del desarrollo. O sea, cuando estoy desarrollando, básicamente esa es mi navaja suiza y he incrementado mi productividad desarrollando un montón. O sea, cosas que a mí antes tardaba muchísimo en construir, como lo puede ser las lógicas de extracción y manipulación de ciertos tipos de datos. Hay veces tardaba mucho tiempo porque son cosas que no tengo guardadas totalmente en mi cabeza, son cosas que sé que se pueden hacer, pero tendría que recurrir otra vez como a foros o inclusive a videos míos anteriores como para ver cómo se hacía antes, que ahorita con la inteligencia artificial pues te bota el código de una vez y ya tú leyéndolo, tú puedes decir, ah, sí, esto es lo que he buscado, no es lo que he buscado, puedo modificar acá este pedazo o tengo que hacer algo totalmente diferente. En ese aspecto sí me ha incrementado un montón mi productividad, pero donde me ha costado más ver dónde se puede implementar es ya para las empresas, para los procesos, donde se quite la parte metodológica o la parte de hacer las cosas línea a línea y meter ahí en ese pedazo de inteligencia artificial. He estado como practicando bastante, buscando como en qué puntos se podría implementar o en qué procesos puede tener un impacto muy, muy importante y pues todo lleva como hacia un camino, o por lo menos hasta el momento, y es
¿Tú cómo sabes que la inteligencia artificial no tuvo una alucinación en lo que estuvo haciendo, en el procesamiento o en la automatización que estabas haciendo? Entonces, es muy difícil de saber si alucinó o no alucinó sin retroalimentación humana. Entonces eso me lleva como a pensar en otras aplicaciones a la IA, en lugar de utilizarlo en cosas deterministas, que suelen ser mucho las cosas que se suelen automatizar con RPA, llevarlo como a cosas donde hay mucha variabilidad y son no deterministas. Entonces, por ejemplo, en donde veo como mucho potencial de la IA y donde voy a empezar a explorar más cosas. em, la automatización hacia pues, todo el tema de agentes que pueden resolver un objetivo o una tarea en específico, pero siento yo que sería como desde el lado conversacional. Por ejemplo, estilo chatbots como ChatGPT, de "Hey, necesito que, no sé, me reserves una hora de consultoría contigo mañana. Ah, listo. Entonces la IA te manda el link de pago y cuando tú pagas, ya automáticamente te genere la reserva en donde te la tenga que de generar, ¿cierto? Y conectar diferentes sistemas con estos protocolos de MCP. Entonces, eso me parece muy interesante. Siento que ahí hay un potencial gigantesco. Acá en Colombia, de hecho, hay una gente que está utilizando la IA para el tema de cobranzas. Entonces, como que recibes la llamada por teléfono y te dicen en una voz humana, pues, cuánto es la deuda que tienes. O sea, primero no es como, hola, tienes una deuda con el banco, bla, 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 sino es aló, que es la forma que nosotros decimos aquí. Allá dicen bueno, acá Claro. decimos aló. Sí, aló. Entonces, Sí, así, tal claro. cual. Acá decimos aló, y acá pues una voz, hay veces femenina, hay veces masculina, con un acento colombiano, te dice como hola, y cómo estás, o te pregunta cosas como muy específicas que tú no te das cuenta realmente que es con un robot o que estás hablando con una inteligencia artificial. Y te trata de una manera muy amable, ¿no? No es como nada personal, pues porque es una inteligencia artificial y simplemente te da los hechos. O sea, tiene un script, al igual que en los call centers, tú tienes un script en el call center y tú no te puedes salir de ese script. Entonces, siento que ahí hay oportunidades bastante interesantes de recolección de cartera. Muchas veces la gente se atrasa porque no sabía que tenía que pagar o se le olvidó la fecha de pago y una simple llamada puede incrementar eso. Y pues cuánto te cuesta tener una persona o un servicio de BPO con call centers haciendo eso. Siento que en esas cosas no deterministas es muy, muy bueno, es muy potente y siento que ahí sí se podría automatizar muchas cosas. Siento que para las cosas deterministas como em, el automatizar un proceso de punta a punta en un sistema, siguiendo unos pasos que se requieren, que es como la estandarización de los procesos que hacen una empresa, aún veo muchas falencias. Y otra cosa donde no sé si está bien o está mal es en la parte de extracción de datos de imágenes. Entonces, no sé, digamos, por ejemplo, de facturas o de temas de impuestos o cosas así por el estilo, que sea capaz como de leer los documentos y extraer todo específicamente. He visto casos donde es muy bueno, o sea, donde realmente extrae muy bien, pero no sé hasta qué punto me puedo confiar, ¿sí me entiendes? Como de hasta qué punto sé Claro. que todo lo que estás extrayendo es correcto y no alucinaste en algún valor o en algún número que me estás extrayendo, porque tú no me vas a decir que alucinaste o no. Imagínate en un proceso crítico donde estés, por ejemplo, cargando facturas a un sistema. Tú lees y, no sé, se te fue un cero de más. Un cero de más en nómina o en facturas o Sí, en claro. pagos es algo Un crítico. impacto grande, sí. Sí, entonces no sé qué tan confiado me sentiría yo como dueño del proceso dejando a una IA decidir eso. ¿Y te ha tocado, digo, así algún proyecto, algún proceso de facturación o inclusive de contabilidad? Sí, claro. De hecho, de manera personal en el canal de YouTube tengo un ejercicio de extracción de datos utilizando el Ah, LLM sí. de OpenAI con Document Understanding de UiPath Sí, para extraer la información. Yo corrí muchas veces, inclusive son facturas muy estandarizadas, pues son facturas que yo hice, o sea, son facturas claro. que yo cogí en Word y las transformé a PDF.
y aún así el resultado en ciertas facturas no era el óptimo, o sea, como que aún fallaba bastante en la precisión, pero no me decía la inteligencia artificial que había fallado, ni yo tenía alguna forma de corroborar de que la inteligencia artificial había fallado. Entonces, por ese lado, pues por eso me genera cierta desconfianza para ese tipo de proyectos como de contabilidad o de extracción de datos de facturas. Pero también está la otra cara de la moneda. Hay otros fabricantes o bueno, hay otras herramientas donde se venden de esa forma, o sea, donde se venden de que están utilizando inteligencia artificial para una mejor extracción de los datos y poder cargar directamente los datos. De pronto el uso que le estén dando no es a través de los grandes modelos de lenguaje, como yo lo estaba haciendo, sino tal vez con otras técnicas de inteligencia artificial, como puede ser machine learning o deep learning, donde le enseñaste también a un robot a leer cierto tipo de facturas que ya es muy bueno para extraerlas cada vez que ve ese formato. Entonces, eso puede tener mucho más sentido, ¿cierto? Como, listo, si tú eres experto en leer facturas del Walmart, y has sido entrenado para leer facturas del Walmart, entonces cuando te llegue una factura del Walmart, muy probablemente la precisión va a ser demasiado alta. Pero si te llega, no sé, una factura de Soriana o algo así, pues va a ser algo que no vas a poder procesar o que tal vez la confianza que te dé extracción no sea la suficiente. No lo sé, tendría que explorarlo más, pero ese es como mi punto de vista al respecto. Excelente, excelente. Y yo creo que sí, pues bueno, estamos en lo mismo de que, bueno, al menos yo considero que todavía tenemos que tener esa complemento, o sea, nos ayuda en una parte, pero sí tenemos que decidir nosotros en lo crítico. Ahí, como bien mencionas, ¿no? Darle una revisada bien a esos ceros, que no vayan de más, que no vayan de menos. Pero sí tener esa intervención humana todavía. Entonces, creo que pues es un desarrollo que todavía va para largo. Entonces, pues bueno, yo también lo veo así y que, pues bueno, ya luego veremos si en pues unos cuantos años ya a lo mejor se maneja solo. Para ir concluyendo ahí, Camilo, muy valioso todo lo que nos comentas, todo lo que nos respondiste. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Vas a continuar con tu canal? ¿Traes alguna novedad que quieras compartir? También tus redes sociales, ahí si quieres recordarnos, para que te puedan seguir los que nos estén escuchando. Y pues bueno, esto va dirigido hacia estudiantes, colegas que están interesados en esta herramienta en específico de UiPath y RPA. Sí, claro. Bueno, de las redes y del contenido que sigo sacando, últimamente he estado un poco menos activo. Sin embargo, hace poco saqué un curso de UiPath desde cero para personas que no han tenido pues ninguna interacción con la herramienta. Está actualizado. La herramienta va cambiando constantemente. La idea es siempre tener como las bases. Por eso este curso lo hice un poco más corto pensando en eso. O sea, como tener un curso ahí de las bases y si llega a cambiar algo, pues simplemente cambiar esos pedacitos que cambiaron. En YouTube también he querido sacar un poquito más de contenido al respecto de la generación de APIs porque me gusta mucho trabajar en el backend con Fast API, con Python y quiero sacar más cosas de APIs. Em, Sin embargo, también, pues ya ahorita que se está empezando a afianzar todo el tema de los AI agents, también quiero empezar a sacar contenido de AI agents. He estado como estudiando un poco más en lugar de generar contenido. Me he dedicado como a ponerme un poco al ritmo de la inteligencia artificial, pero es muy, muy rápido todo lo que va saliendo y es difícil seguirle el ritmo. Entonces, como que aprendo algo, lo pongo en práctica, después van saliendo nuevas cosas, nuevos modelos, entonces lo dejo como ahí en espera para aprender otras de esas nuevas cosas. Pero sí, la idea es como seguir trabajando en eso. Sí tengo varios proyectos también que me gustaría sacar ya a nivel de producto, de código. En este caso, he estado pensando mucho si hacer como una especie de mini orquestador open source, como de, ok, sería un reto interesante. Tengo varias cositas ahí, nada muy específico por el momento. La verdad, yo creo que ya en lo que queda del año estaré más enfocado en aprendizaje, aprendizaje, y ya el otro año empezar a sacar contenido nuevo.
Excelente, excelente. Y te podemos buscar en YouTube como Camilo Duarte, ¿verdad? Sí, en YouTube salgo como Camilo Duarte RPA, algo también temas de base robot, mi página web es baserobot.co y también tengo la página de Arena RPA, que es donde se pueden testear los robots, arenarpa.com. Y en Udemy también salgo como Camilo Duarte, entonces esas son como mis redes principales. Tengo pues también base robot en Instagram y en TikTok, pero realmente ahí casi no subo contenido. Me gusta subir contenido en YouTube. Excelente, Camilo. Pues te estaremos ahí siguiendo el paso. Tienes buen contenido, es muy profesional. Insisto que eres uno de los referentes a nivel Latinoamérica. Conozco muchos colegas, muchos amigos que te siguen, como te mencionaba. Y pues bueno, estaremos ahí al pendiente Mm. de lo que vayas sacando, de tus cursos, de tus videos. Y pues agradecerte nuevamente el tiempo y, pues todo tu background, todo tu conocimiento. Y pues bueno, agradecerte y estaremos ahí en contacto. No, Cuídate muchas gracias mucho a ti, y Juan. no sé si tengas algún comentario final y con eso finalizamos. No, muchas gracias a ti, Juan, y pues realmente agradecido con el tiempo tuyo. Que estés muy bien. Excelente, Camilo. Muchas gracias. Chao, Que estés bien. chao. Hasta luego.